¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta sesión en la que abordaremos el tema Estrategias de enseñanza de nuestra materia Técnicas de acercamiento a los problemas del educando en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Les habla su docente, Estela. Les recomiendo que tomen nota de los aspectos que consideren importantes, ya que al darles la bienvenida a este tema, también les recuerdo que si ustedes, cuando terminen su licenciatura, que ya están a un paso, deciden dedicarse a la docencia, puede serles de utilidad el conocer cómo es que el docente otorga las distintas herramientas y es el facilitador del aprendizaje para que el alumno pueda consolidar esos conocimientos y aplicarlos en su vida cotidiana. Vamos a iniciar por definir a las estrategias de enseñanza. ¿Qué son? Pues bien, son el conjunto de acciones dirigidas al educando para promover los aprendizajes significativos. Estrategias de enseñanza son los pasos a seguir, acciones, actividades y el desarrollo de las mismas para promover los aprendizajes. Sí, ¿por qué? Porque una de las preocupaciones de los docentes, además del principal objetivo, es que sus alumnos aprendan. Esa es la razón de ser de la enseñanza, no solo de la docencia, porque cualquier persona que enseña algo espera que el educando lo aprenda. Entonces, no únicamente va a aprender conocimientos, no únicamente va a aprender tal vez temas objetivos, ¿sí? Existen determinadas actitudes, habilidades y capacidades con las que el docente debe ejercer la enseñanza, considerando criterios específicos que se encuentran en el contexto. Además, al dirigir todas esas acciones al educando, debe también considerar las necesidades del mismo, cuestión que resulta maravillosa en la enseñanza, sobre todo si consideramos que se trabaja con una diversidad inmensa en cada espacio educativo y que el docente es entonces el responsable de poder solucionar alguna problemática educativa que pueda detectar en el aula. Grupos de 30 a 40 alumnos con una diversidad inmensa de pensamiento, de estilos de aprendizaje, de inteligencias múltiples, y entonces el docente, con esa capacidad que tiene y sobre todo con la vocación, puede resolver, tal vez no al 100%, pero por lo menos todo lo que esté en sus manos, con las herramientas pertinentes para que el alumno aprenda. Ahora, vamos a iniciar por clasificar las estrategias de enseñanza. Primero, considerando dentro de su tipología los momentos, ¿sí? Tenemos en esta diapositiva a las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. En este esquema, estas estrategias se determinan de acuerdo a los métodos que se emplearán, los materiales, los recursos, de acuerdo al contexto, también se marcan los objetivos y, en fin, de alguna manera, pues tenemos que planear. Eso es lo primero que haríamos y es entonces las que se encuentran dentro de las estrategias preinstruccionales. Ahora, las estrategias de enseñanza coinstruccionales siguen evidentemente en el siguiente momento, y estas segundas, ya aparte de que ya planeamos y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a tener un acercamiento otorgado directamente al educando y otorgándole a él la información, las actividades, todo lo que tiene que comprender el conocimiento, el centro de la enseñanza, y finalmente vamos a tener las estrategias postinstruccionales. En ellas, los alumnos reflejarán el conocimiento organizado y construido a partir de las anteriores, sin dejar de ser estrategias de enseñanza. Supongamos que vamos a enseñar los componentes de la fracción. Entonces, primero vamos a determinar la técnica. Por ejemplo, una técnica expositiva. El material pueden ser tiras de colores que correspondan a distintas fracciones, y también vamos a determinar los objetivos, que los alumnos ejemplifiquen algunas fracciones, entre otras cuestiones, considerando las características del educando, el tiempo y el contexto de la enseñanza. Esto lo vamos a hacer
en la estrategia preinstruccional, ¿sí? Posteriormente vamos a ejecutar lo que hemos planeado, explicando con las tiras pegadas en el pizarrón cómo se llama a cada elemento de la fracción, qué representa, y vamos a generar siempre un ambiente adecuado. Finalmente, daremos, por ejemplo, las tiras a los alumnos para que en equipos formen fracciones o que las puedan pegar en sus cuadernos con colores y que ellos puedan ejemplificar lo que han aprendido. Estarán realizando el objetivo que nosotros tuvimos. Entonces, estas estrategias, dentro de diferentes clasificaciones, tenemos también que el objetivo de dicha enseñanza es el aprendizaje. Entonces, es necesario retomar esta clasificación sobre la que ya hablamos previamente en las estrategias cognitivas, es decir, en las estrategias de aprendizaje, que son las técnicas de elaboración de la información, organización y recirculación de la misma, también llamada de ensayo, que como su nombre refiere, consiste en ensayar o repetir la información, no precisamente de manera oral, también puede ser escrita, por ejemplo, en un resumen. Recordándoles también que existe una multiplicidad de técnicas inmersas en estas estrategias, pero retomando nuestra clasificación, la relación entre la enseñanza-aprendizaje será tan estrecha que podemos notar el impacto de las decisiones tomadas por el docente como guía y facilitador de los aprendizajes. Bien, retomando el ejemplo anterior, el educando podrá aplicar también la clasificación de las estrategias cognitivas. ¿Cómo? Bueno, empecemos con las estrategias de elaboración, en la cual el educando recuperará el saber previo sobre las fracciones, recordando algo de su vida cotidiana, por ejemplo, la pizza que compartió con sus amigos en su cumpleaños. Posteriormente, podrá utilizar dicha información para confrontarla con la nueva y con ello puede realizar un esquema en su cuaderno. Esto sería entonces la estrategia de organización y finalmente expondrá su ejemplo a la maestra. Además, esta no es la única clasificación, mencionaremos otras no menos importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Bien. El control de la comprensión, en la que se valora la pertinencia de las técnicas utilizadas y se da seguimiento a los objetivos, nos permite conocer y reconocer los resultados. También de planificación, en las que se dará antes de ejecutar las acciones. Esta es similar a las coinstruccionales. También tenemos las de regulación y supervisión, que determinará la capacidad del educando para el uso de la estrategia. Aquí nosotros vamos a regular el uso de nuestras técnicas dentro de esa estrategia, viendo o supervisando si son pertinentes para el educando al que estamos aplicando de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Y eso nos permite tener el control, por ejemplo, del tiempo en el que estamos enseñando, de la pertinencia de los materiales, entre otras cuestiones. De evaluación del aprendizaje. Esta se da formativamente, es decir, durante todo el proceso. La evaluación formativa nos va a permitir poder conocer los avances y los resultados hasta el logro de los objetivos. Y finalmente tenemos las de apoyo o afectivas, que permiten mejorar la eficacia del proceso. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿cómo influye la metacognición en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En efecto, es un factor de desarrollo muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos a la reflexión de la importancia de la metacognición en el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Quien será capaz de reconocer su aprendizaje es el educando. Eso es algo que hemos explicado y que sin duda nosotros pues no podemos entrar tal vez en el cerebro del educando y saber si le sirve o no lo que estamos aplicando solo mediante alguna evaluación, pero recordemos que no todo aprendizaje va a ser notorio en una prueba objetiva o en un ejercicio o en una actividad, sino en la vida cotidiana con la capacidad de resolución.
Por ello, la metacognición, con las habilidades, actitudes y limitaciones, además de las destrezas, le permiten al educando saber hasta qué punto él ha desarrollado estos aspectos y con qué técnicas y estrategias pues los ha logrado. Entonces, al conocer sus limitaciones, es algo que tal vez va a omitir dentro de su estudio o su aprendizaje, pero eso le permite desarrollar las características aquí mencionadas. Entonces, este subtema, el binomio docente-alumno como potencializador de la metacognición, vamos a decir, entonces, que si el acercamiento con los educandos se da como las estrategias de enseñanza y de aprendizaje lo plantean de manera inevitable, potenciado las capacidades de ambos en el reconocimiento de la pertinencia de dichas estrategias y logrando la comunicación e interacción para que éstas funcionen de manera óptima en el aprendizaje significativo. El docente solamente puede ser potencializador de la metacognición si existe dicho acercamiento, si el docente puede identificar las capacidades de sus alumnos y si el docente tiene esa habilidad, por ejemplo, lo puede hacer mediante una evaluación diagnóstica y esto le permite saber el grado que el alumno tiene de conocimiento en lo que él va a enseñar y con ello ya se inicia ese factor potencializador en la metacognición. ¿Por qué? Porque el docente, al decirle al alumno, esta evaluación no tiene un valor numérico, tú no vas a reprobar si esta evaluación no va a ir dentro de tus calificaciones, al alumno también ya le permite con toda libertad, sin necesidad de copiarle al compañerito, el poder resolver su examen y que además él mismo al tener sus resultados sepa en qué es lo que ha fallado y qué es lo que necesita mejorar. Este ejercicio de reflexión permite que el docente pueda ejercer también de mejor manera, más eficaz, su práctica educativa. Y pues bien, por consiguiente, esto va a permitir que el educando alcance la independencia cognitiva, no por dejarle solo en cuestión de apoyo, sino por el desarrollo de sus capacidades. Como dice algún dicho, me permito mencionar, es enseñarle a pescar, mas no darle el pescado, ¿sí? No es malo y esto le va a servir para ser un alumno autodidacta, porque todas las personas necesitamos desarrollar nuestras capacidades y solucionar problemas. Algo que yo he mencionado siempre es que no vamos a tener toda la vida a un docente o a un padre o a una persona que nos enseñe cómo hacer las cosas, si bien es cierto que nadie nace sabiendo. El alumno, el educando y todos los seres humanos deberíamos tener la capacidad de solucionar problemáticas de manera independiente, ¿sí? Y repito, esto no significa que estemos solos. Considero que el ser humano no puede estar solo, pero sí es importante para saber afrontar la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano, la educación primera que necesita es esa, para adaptarse a la vida y para sobrevivir, porque si no existiera esta capacidad, tal vez ni estaríamos aquí, nuestros antepasados no hubiesen podido desarrollar actividades tan importantes que nos han llevado al punto al que estamos hoy. Entonces, es por ello que la autorregulación del proceso estudio-aprendizaje le sirve al alumno, le sirve al educando para que él pueda ser autodidacta, para que pueda generar sus conocimientos y para que pueda llevar una buena interacción con su guía, que es el docente, pero siempre reconociendo lo que es mejor para él en cuestión de estudio, porque solamente él sabe lo que ha aprendido. Con ello quiero concluir esta intervención, esta introducción, recordándoles que si ustedes tienen alguna duda o comentario pueden hacerlo y esperando que les haya sido de utilidad, recomendándoles nuevamente que se acerquen a, la bibliografía necesaria, videos, libros que les puedan otorgar distintas técnicas y distintas estrategias que pueden aplicar con alumnos de acuerdo
como lo he mencionado siempre, al contexto y a la población objetivo. Muchas gracias.